Ahora continuaremos con la inducción de requisitos legales y políticas de la compañía. Vamos a hablar de las políticas del negocio. Las políticas que consta la compañía son: declaración de la política integral, declaración de la política de promoción y respeto de los derechos humanos, declaración de la política de responsabilidad social empresarial, declaración de la política de salud, seguridad y medio ambiente, declaración de la política para la prevención del consumo de alcohol y drogas psicoactivas en el trabajo, declaración de la política para la prevención del tabaquismo en el lugar de trabajo, declaración de la política para la seguridad vial, declaración de la política de calidad, declaración de la política de tecnologías de la información y comunicaciones, declaración de la política de seguridad física y viajes de negocio, declaración de la política de abastecimiento, declaración de la política de gestión de la seguridad en la cadena de abastecimiento. Estas 12 políticas se pueden encontrar en el DMS de la compañía. Si no tiene acceso, puede consultarlas con su gestor documental. Ahora vamos a hablar del Código de Conducta y Ética Comercial de Fluor. Para comenzar vamos a hablar de estas 4 frases. Primero, comenzamos a desarrollar nuestro proyecto más importante de hace 100 años, nuestra reputación. Segundo, la integridad es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. La tercera, saber qué es lo correcto y no hacerlo es la peor cobardía. Cuarto, la honestidad es el primer capítulo del libro de la sabiduría. Estas 4 frases están reflejadas en nuestros valores corporativos y en nuestro código de ética. El código de conducta y ética comercial de Fluor está compuesto por 4 grandes temas. Primero, los controles comerciales. Segundo, tolerancia al soborno. Tercero, lavado de dinero. Cuarto, trabajo infantil. Este último cabe recalcar que no hacemos ninguna contratación de trabajo infantil. Adicional, queremos dejar esta frase que es súper importante para nosotros, y es: un hombre sin ética es una bestia salvaje y perdida en este mundo. En este tema queremos recalcar 4 puntos importantes. Primero, protección bienes de la empresa. Acá tenemos que tener en cuenta que toda la información es confidencial. Bienes de la empresa toca cuidarlos. Derechos intelectuales quedan a nombre de Mazda Astorga Fluor Company. Segundo punto, información de terceros. Toda la información de los clientes, competencia y empleados es información confidencial. Tercer punto, competencia leal en el mercado. Toda la competencia leal, asociaciones sectoriales, socios competidores, está avalado por todo el área comercial. Cuarto punto, actividades políticas. En este punto es súper importante recalcar que toda actividad política corporativa y el cabildeo político no debería estar asociado con ninguno de nuestros colaboradores. Es decir, apoyamos que nuestros colaboradores apoyen a sus candidatos políticos, pero no lo hagan con ninguna indumentaria de la compañía. Ahora, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué es el SARLAF? El SARLAF es el sistema de autocontrol y gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque hay 3 puntos importantes que recalcar. Primero, el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una situación a la que se está expuesto produzca un resultado indeseable. Segundo, lavado de activos. Es un proceso de dar apariencia de legalidad a los recursos que provienen de actividades ilícitas por medio de colocación, estratificación e integración. Y el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo es toda la probabilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es una responsabilidad de todos.
Para el tema de Starlab queremos que ustedes aprendan tres conceptos importantes. Primero, ¿qué es una operación inusual? Es una cuantía o característica que no guarda en relación con la actividad económica ordinaria o normal de la empresa. Un número de cantidad o características no se marca dentro de las pautas de la normalidad o prácticas ordinarias de los negocios. Operación sospechosa. Es una operación inusual que no ha podido ser razonablemente justificada. Y operación intentada. Es la intención de realizar una operación sospechosa que no ha podido ser perfeccionada por el desistimiento o porque los controles no lo permitieron. ¿Cuál es su justificación? Primero que todo, la Superintendencia de Sociedad Colombiana, que es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio, busca inspeccionar y vigilar y controlar a las sociedades mercantiles para prevenir posibles actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Segundo, la Unidad de Información de Análisis Financiero UIAF busca prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sus delitos de fuente. Y tercero, como Fluor cotiza en bolsa, es obligación de la compañía estar al tanto de estos temas y prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. ¿Qué riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo vemos como compañía? Primero, legal. Es la posibilidad de pérdida en que incurre al ser sancionada u obligada a indemnizar a daños. Segundo, reputacional. Es la posibilidad de pérdida de clientes, ingresos o procesos por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, sea cierta o no. Operativo. Posibilidad de pérdidas por deficiencias o fallas en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Cuarto, contagio. Posibilidad de pérdida directa o indirectamente por una acción o una experiencia de un vinculado. Existen alrededor de 90 tipologías de lavado de activos actualmente, dentro de las cuales podemos encontrar como más conocidas soborno y corrupción, exportación de mercancías sobrefacturada, cambio de destinación de las materias primas, operaciones a medianoche o la evasión de impuestos a través de empresas fachada. Si quieren denunciar alguno de estos temas, por favor no lo duden hacer en www.fluorhotline.com o el teléfono al 018.000 1296 49. Operador Económico Autorizado, OEA, es una acreditación global para aprobar el cumplimiento de ciertas medidas relacionadas con la seguridad y las buenas prácticas en la cadena de suministro internacional de mercancías. ¿Por qué es importante? Porque existen riesgos asociados al narcotráfico, lavado de activos, contrabando, financiamiento al terrorismo, entre otros, en los que no queremos como empresa vernos vinculados. ¿Qué hacer en caso de que se materialice uno de estos riesgos? Bueno, es importante que hables con tu jefe de seguridad, oficial de cumplimiento, jefe inmediato, líder de seguridad y salud en el trabajo o incluso líder de comercio exterior. Esto es muy importante porque como empresa estamos comprometidos con la seguridad de todas las operaciones relacionadas con la cadena de suministro. Vamos a hablar ahora de la Ley 1010 de 2016. Esta ley nos habla sobre todo lo referente al acoso laboral. ¿Qué dice sobre el acoso laboral? Dice que corresponde a toda conducta persistente y demostrable sobre un trabajador por parte de un empleador, de un jefe inmediato o incluso de sus compañeros de trabajo. Son acciones que van encaminadas a intimidar, causar miedo, incomodidad, angustia o desmotivación laboral. Existen diferentes modalidades de acoso laboral, dentro de las cuales tenemos maltrato laboral, que corresponde a cualquier acto que vaya en contra de la dignidad o de la libertad de la persona. Persecución laboral, que se puede ver reflejada a través de la imposición de cargas excesivas de trabajo, cambios injustificados en los horarios o incluso la extensión de jornadas laborales. Inequidad laboral
Es otra que se da cuando el empleador no es equitativo con la asignación de funciones y puede llegar a menospreciar el trabajo de las personas. Entorpecimiento laboral, entendido como cualquier acción que tienda a obstaculizar el desarrollo o el cumplimiento de una labor, como por ejemplo ocultar insumos para su desarrollo, información, documentos, eliminación de correspondencia, entre otros. Luego tenemos discriminación laboral y va encaminado a todo trato diferenciado, ya sea por raza, género, origen familiar, nacionalidad, religión, entre otros. Y finalmente, desprotección laboral, el cual consiste en cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador, ya sea por órdenes o asignaciones de funciones que no cumplan con los requisitos mínimos de protección y seguridad. ¿Qué conductas no constituyen acoso laboral? No constituye acoso laboral aquellos actos que vayan destinados a mantener la disciplina, así como aquellas solicitudes respetuosas del cumplimiento de deberes u obligaciones. Tampoco constituye acoso laboral la formulación de circulares o memorandos o la exigencia del cumplimiento de aquellas estipulaciones que vayan contenidas en los reglamentos o las cláusulas de los contratos de trabajo. Es importante que sepas que existen medidas preventivas y correctivas ante situaciones de acoso laboral. Existe un reglamento de trabajo que prevé los mecanismos de prevención ante las conductas de acoso laboral. Los comités de la empresa son de carácter bipartito, de forma que puedan asumir las funciones relacionadas con el acoso laboral. Las víctimas de acoso podrán tener conocimiento sobre los procesos que se están llevando a cabo. Todas las denuncias deberán hacerse al comité de convivencia y deberán realizarse por escrito. La empresa podrá iniciar procesos de investigación y tomar medidas preventivas o proponer situaciones o espacios de mediación a aquellos grupos de interés si fuera necesario. Ahora vamos a hablar del comité de convivencia y queremos saber si ustedes saben para qué sirve el comité de convivencia laboral. ¿Cuál es el objetivo del comité de convivencia? Conocer y hablar las quejas o inquietudes sobre situaciones de presunto acoso laboral o de convivencia que se relacionen con acoso laboral. Adicional, recomendar medidas correctivas pertinentes para superar dichas conductas y vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas con el fin de promover el trabajo en condiciones dignas, justas, la armonía y el buen ambiente. ¿Qué generalidades existen? Primero, está compuesto por 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores, cada uno con su respectivo suplente. Los integrantes del comité contarán con competencias, actitudes y comportamientos tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de la información y ética. Asimismo, habilidades de comunicación de liderazgo y resolución de conflictos. El periodo del comité será de 2 años. Los trabajadores se elegirán por sufragio a sus representantes, es decir, por votación. Adicional, las diferentes regiones o proyectos podrán constituir un comité regional, lo que no implica que el central deje de existir. Este último será obligatorio. Los adicionales son voluntarios. Sin embargo, una vez constituido, su decisión tendrá la misma fuerza que el central, quien avalará su creación y existencia. ¿Qué funciones tiene el Comité de Convivencia Laboral? Escuchar a los grupos de interés, crear espacios de diálogo, formular un plan de mejora concertado entre las partes, hacer seguimiento a los compromisos que adquieren los grupos de interés en la conciliación, informar a la dirección de la empresa cuando no se llega a un acuerdo entre los grupos de interés, presentar recomendaciones para prevenir el acoso laboral, presentar a la alta dirección un informe anual sobre el trabajo del comité y los casos de acoso, hacer seguimiento a las recomendaciones que emita la empresa, elaborar informes trimestrales sobre la gestión incluyendo estadísticas y seguimiento de caso, reunirse mínimo cada 3 meses al menos la mitad más uno de los miembros y extraordinariamente cuando se merite,
recibir las quejas de acoso laboral y dar trámite correspondiente, y examinar los casos con confidencialidad. Para el comité de convivencia es muy importante que tú sepas que para nosotros como compañía es muy importante que conozcas los siguientes documentos que pueden estar publicados en tu lugar de trabajo o en el DMS. Primero, reglamentos internos de trabajo e higiene y seguridad industrial. Segundo, el código de ética. Tercero, las políticas corporativas. Cuarto, los procedimientos de tu área. Quinto, las directrices de tus jefes. Sexto, otros requisitos que pueden estar mencionados en tu contrato. Cuando incumples lo establecido allí, puedes incurrir a una falta laboral. ¿Cómo funciona este proceso? Cuando ocurre un evento que involucra supuesta una falta laboral, se determina la gravedad de la falta. Si es una falta leve, se registran los eventos significativos y puede haber una consecuencia de llamado a atención verbal o una medida ejemplarizante. Si es una falta grave, se inicia todo un proceso disciplinario, en el cual se llaman a las partes a conciliación para que den sus versiones de los hechos. Al final del proceso genera un descargo y alguna de las situaciones que puede llegar a pasar es un llamado a atención por escrito, una suspensión o un despido en dado caso. Vamos a hablar de la responsabilidad social empresarial que manejamos en Masai Stork. En Stork entendemos la responsabilidad social como un compromiso de toda la organización arraigado en nuestros valores corporativos en función del desarrollo sostenible. Por esto es importante que tengas claridad sobre nuestros grupos de interés: clientes, comunidades, sindicatos, colaboradores, proveedores y contratistas, gobierno y autoridades y accionistas. Esta es la forma como gestionamos la responsabilidad social en Masai Stork. Tenemos programas de gestión de riesgos e impactos que buscan promover el relacionamiento adecuado y sostenible con las diferentes comunidades. También tenemos programas de priorización y contratación de mano de obra para dar cumplimiento integral a la ley. Y adicional, programas de promoción y respeto de los derechos humanos, en donde buscamos la divulgación, promoción y respeto de los derechos humanos, identificando cómo mitigar los riesgos inherentes a nuestras operaciones. Es importante aclarar que aquellas solicitudes o temas que no se puedan solucionar por alguno de nuestros grupos de interés deberán hacerse bajo un formato PQRSF: petición, queja, reclamo, sugerencia y/o felicitación. Este deberá hacerse llegar a la persona de responsabilidad social encargada que tengamos en cada zona o contrato. Stork cuenta con una política de promoción y respeto de los derechos humanos, en donde desde la alta dirección de la compañía se emprenden prácticas administrativas y operativas en las cuales se promueva y se respete lo consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Finalmente, y teniendo en cuenta que nuestra empresa realiza operaciones en diferentes zonas del país, y considerando que es de suma importancia el respeto y la promoción de los derechos humanos, la compañía cuenta con 3 acuerdos convencionales: Sintramasa y Sintramasa para el sector minero y la USO, Unión Sindical Obrera, para el sector petrolero. Ya falta poco. Hemos concluido con nuestra inducción de requisitos legales y políticas de la empresa. Ahora te invitamos a que veas nuestra inducción de HCQ.